Hablemos sobre qué son las instancias en SQL Server. Entonces, que muchas veces se menciona, conéctese a la instancia de SQL Server y es importante detallar un poquito más hacia dónde vamos con el tema de las instancias. ¿Qué es una instancia? Lo voy a poner en unos términos muy sencillos y muy claros. Cuando hablamos de una instancia, hablamos de una instalación de SQL Server. Es decir, cuando yo instalo SQL Server o cuando instalo los diferentes componentes de SQL Server, lo que estoy haciendo en realidad es instalar una instancia del motor de base de datos. Muchos de los componentes que vimos hace unos instantes hacen parte de una instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una instancia con motor de base de datos, con análisis services, con reporting services. Puedo tener otra instancia que también tenga el motor de base de datos, que también tenga análisis services y todo dentro del mismo servidor, dentro de la misma máquina física o la misma máquina virtual. Puedo tener las diferentes instancias instaladas o las diferentes instalaciones realizadas del producto. Ya que tenemos claro que es una instancia, que hablamos de una instalación y que puedo instalar varias veces SQL Server sobre la misma máquina, entonces viene la pregunta importante y la pregunta clave. ¿Para qué me sirve tener múltiples instancias o varias instancias de SQL Server sobre un mismo servidor físico virtual? Entonces esa es la pregunta que uno dice, bueno, pues eso es como Office. ¿Yo para qué instalo varias veces Office? ¿Cierto? Con una vez me basta. ¿Por qué no instalar solamente SQL Server una vez y ya? Pues bueno, hay diferentes capacidades y diferentes respuestas acertadas para determinar por qué tener más de una instancia. ¿Qué es lo que permite? Uno de los primeros temas relacionados con tener varias instancias es el aislamiento. ¿De qué? Yo puedo aislar temas relacionados con administración, temas relacionados con seguridad, con aplicaciones. Si quiero tener aplicaciones en ambientes totalmente separados de base de datos, pues puedo tener diferentes instancias para esto. Desempeño. ¿Por qué desempeño? Porque resulta que cada instancia puede llegar a tener sus propios recursos de CPU, sus propios recursos de memoria, ¿cierto? Entonces yo le puedo asignar a una instancia 4 gigas de memoria RAM, a otra instancia le puedo asignar 32 gigas, a otra instancia 16 gigas, y así cada instancia va a tener sus propios recursos para su funcionamiento y para su desempeño. Otro punto para tener múltiples instancias, las versiones, ¿cierto? Resulta que este curso, por ejemplo, se va a enfocar en SQL Server 2017 y cuando terminemos el curso todo el mundo va a tener instalado SQL Server 2017 en sus empresas, pero resulta que por allá hay una aplicación viejita, vieja, que lamentablemente ya no se puede actualizar, sale más barato volverla a hacer que hacer una actualización de la aplicación y es tan viejita esa aplicación que por ejemplo funciona solamente con una base de datos de SQL Server 2005, se me ocurre 2005. Hombre, ¿y entonces cómo hacemos? Pues podemos tener una instancia de SQL Server 2005 y una instancia aparte de 2017 para todos los componentes nuevos y dejamos la de 2005 en la misma máquina, ¿cierto? En la misma máquina, pero solamente para esa aplicación y por ende le damos menos recursos porque solamente va a ser una aplicación que es viejita y que debemos tener funcionando. Y por último, ¿qué más nos permite las instancias? Temas de intercalaciones. ¿Qué es esto de la intercalación? O que de pronto lo han visto como el collection a nivel de SQL Server. Básicamente son esas reglas de escritura, esas reglas de caracteres que yo almaceno sobre la base de datos. Por ejemplo, si lo que yo voy a almacenar son caracteres en japonés, son caracteres en inglés, son caracteres en portugués. Entonces tengo diferentes intercalaciones o diferentes reglas de almacenamiento de estos caracteres. Puedo tener una instancia dedicada con una intercalación totalmente enfocada para Japón y otra enfocada para Estados Unidos, se me ocurre. Entonces puedo tener diferentes tipos de intercalaciones o diferentes tipos de instancias con intercalaciones diferentes. Bien, ya por último, relacionado con las instancias, hay dos tipos de instancias que yo puedo instalar y que ahorita vamos a ver dentro del servidor de base de datos cuáles tenemos. La primera instancia es una instancia por defecto. ¿Qué es una instancia por defecto? Por lo general, digo por lo general porque en el caso del ambiente en el que vamos a trabajar no aplica, pero por lo general es la primera instalación que yo hago de SQL Server. Entonces esa primera instancia que yo instalo por lo general es la que viene por defecto.
La forma de conectarme a esa instancia por defecto es solamente por el nombre del servidor o la IP del servidor y absolutamente nada más. Luego siguen las instancias nombradas. Las instancias nombradas lo que me van a permitir, ¿qué es? Me van a permitir es tener otras instalaciones, pero como por defecto, es decir, la que me conecto por el nombre del servidor ya está ocupada, necesitamos nombrarla o ponerle un nombre. Entonces, por ejemplo, SQL 2, SQL 2005, producción, desarrollo. Ese tipo de opciones es lo que yo puedo tener con las instancias nombradas. Y eso me lleva a otro punto. Yo, por ejemplo, puedo tener una instancia de desarrollo, una instancia de pruebas y una instancia de producción en la misma máquina. Puedo tener una instancia de 2005, una de 2008, una de 2012, una de 2017 en la misma máquina. Puedo tener una instancia de SQL Server Express, una instancia de SQL Server estándar y otra instancia de SQL Server Enterprise en la misma máquina porque tengo funcionalidades diferentes que debo suplir. Entonces son opciones que las instancias me permiten. Ahora bien, ya teniendo claro qué son las instancias, hablemos de las ediciones de SQL Server. Resulta que en la versión 2017, SQL Server se divide en ediciones principales, una edición especializada, ediciones gratuitas y ediciones en la nube. Las principales, ¿cuáles son? Enterprise. La edición Enterprise es la que tiene todos los juguetes instalados y todas las características funcionando dentro de esa instancia. Todas las capacidades están en la edición de SQL Server Enterprise. Por lo general, estos tipos de soluciones están orientadas a grandes empresas, sector gobierno, grandes empresas, con un nivel alto de transaccionabilidad, con un nivel alto de un volumen, nivel de datos alto, una gran cantidad de usuarios, ¿cierto? La que le sigue es la edición estándar. La edición estándar tiene todas las capacidades de SQL Server, quitando algunos features o algunas características de la herramienta, pero está orientada a pequeña y mediana empresa. Entonces digamos que la estándar es un sabor un poquito más light, es muy robusto por supuesto, pero está orientado a pequeña y mediana empresa, con todos los componentes y todas las capacidades de SQL Server, pero con features o con características que quizás estén deshabilitados, temas de alta disponibilidad y demás. Y en la mitad de estas ediciones principales aparece una edición que me encanta, que se llama la edición Business Intelligence. La edición Business Intelligence es una mezcla de la Enterprise y la estándar. ¿Cómo funciona eso? La Business Intelligence tiene todas las capacidades del estándar, por supuesto, pero para los componentes de Business Intelligence, es decir, Integration Services, Analysis Services y Reporting Services, las características son completas de la Enterprise. Entonces, digamos que a nivel de motor de base de datos, ¿cierto? Tiene las capacidades de estándar. A nivel de los servicios de inteligencia de negocios, tiene mayores capacidades similares a los del Enterprise, lo cual lo hace una versión o una edición más bien muy atractiva para el desarrollo e implementación de proyectos de inteligencia de negocios. Bien. Tres ediciones principales: Enterprise, Business Intelligence y estándar. Luego sigue una edición que es la edición especializada, es la edición web. La edición web, ¿qué es lo que nos va a permitir? Es una edición muy económica, pero que sirve para hostear aplicaciones web. Entonces, si yo tengo una aplicación web y tiene su base de datos por debajo, la puedo desplegar en una edición web por un costo muy económico en realidad, siempre y cuando esa edición web solamente lo utilice para eso. Si ya la voy a usar en ambientes productivos o en otro tipo de funcionalidades que no sea para aplicaciones web, ya debo usar otro tipo de licenciamiento. Muy bien, luego siguen las ediciones gratuitas. SQL Server también ofrece ediciones gratuitas desde hace ya más de 10 años, ¿cierto? Hace más de 10 años ofrece ediciones gratuitas. Una de las más conocidas es la edición Express. La edición Express es una edición 100% gratuita, ¿sí? Pero es una versión, una edición, perdón, que está muy pensada para primeros desarrollos, para estudiantes de universidades o para proyectos muy pequeñitos, muy específicos, pero es una edición gratuita totalmente productiva. Entonces esta edición Express es full gratis, no hay restricciones de licenciamiento, se puede usar en ambientes productivos, pero por supuesto tiene bastantes limitantes en temas de memoria RAM, en temas de almacenamiento y demás, ¿sí? Para proyectos pequeños está muy bien pensada.
Y luego aparece otra edición gratuita que hasta hace unos años se cobraba un precio módico, pero hoy por hoy es gratis. Es la edición Developer. Y esto me parece un hit completo. ¿Qué es la edición Developer? La edición Developer cumple con todas, absolutamente todas las funcionalidades de la edición Enterprise. Todo lo tiene, igualito a la Enterprise. Y es gratis. Solamente que lo vamos a usar para ambientes de desarrollo y pruebas. Es decir, descargo mi edición Developer, la instalo, ¿sí? Desarrollo, pruebo, practico, puedo instalarla para hacer este curso, porque finalmente estoy haciendo desarrollos y estoy haciendo pruebas y no estoy teniendo nada en producción, por supuesto. Entonces la puedo usar y es totalmente gratis y cumplo con todas las capacidades y con todas las características de la edición Enterprise, ¿cierto? Esa es la otra edición. Y hay otra gratuita que no la tengo acá, pero se las quiero contar. Es una versión igual a la Enterprise en todas sus capacidades. Es gratis y se puede instalar en ambientes de producción y se llama la edición Evaluation Edition. Es una edición de evaluación gratis para los usuarios, es una versión de prueba para que los usuarios la puedan usar, las empresas la puedan utilizar, es totalmente gratis, es igualita a la Enterprise y la pueden montar en producción con una restricción y es que es gratis por 180 días, son 6 meses donde se invita a los clientes a probarla. Son 6 meses, que es un tiempo bastante considerable pues para una versión gratuita en producción, ¿sí? Y ya después de 6 meses, cuando el usuario la haya instalado, lo haya probado, pues ya adquiriría cualquiera de las versiones pagas que se te den acá. Y por último, la edición en la nube, que es una versión llamada Azure SQL Database. Ya módulos más adelante estaremos hablando de esta edición. ¿Listo? Entonces, estas son las ediciones o los sabores que vienen disponibles con SQL Server, ¿cierto? Como tal, de esta versión en 2017. Pero ahora bien, ahora que hablamos de versiones, quiero hacerles una pregunta y piénsenlo pues para ustedes un rato. ¿Cuál es la versión más antigua que conocen o de la que hayan escuchado o con la que hayan trabajado de SQL Server? ¿Y de qué año podría llegar a ser? ¿Cierto? ¿Cuál es la versión más vieja con la que se ha trabajado? Yo particularmente y en lo personal, la versión más antigua con la que trabajé es la versión 2005, ¿cierto? Pero alcancé a conectarme a versiones 2000 para hacer procesos de migración y de actualización hacia 2005. Digamos que como versión más antigua que haya trabajado muy en forma es la versión 2005, ¿sí? Seguramente dentro de ustedes hay personas que han conocido versiones anteriores y demás, ¿sí? O que tienen conocimiento de versiones más recientes. Pues bien, les cuento que SQL Server es mucho más viejo que 2005 y mucho más viejo que 2000. La primera versión de SQL Server apareció en el año 1989. Debo confesarles, yo apenas tenía 3 años de edad. ¿Sí? 3 años de edad, todavía no tenía ni idea, por supuesto, que me iba a aventurar por este lado. Pero imagínense, desde 1989 existe. Es un motor de base de datos que se ha venido desarrollando continuamente, pasando por las versiones 1, 1.1, 4.2. Bueno, han tenido una gran cantidad de versiones desde el año 89, ¿sí? Actualmente estamos en la versión 2017 y ya hay una versión preview, una versión de pruebas de la versión 2019. Por si alguno está interesado, puede entrar, buscarla, descargarla para, digamos que para practicar con ella un poco, pero asumiendo y entendiendo que es de pruebas, ¿cierto? Entonces miren que de pronto algunos dirán, ah, no, la más antigua que yo conocí fue la versión 7, 6, 5. Más atrás quizás no las hayan trabajado tanto, pero están totalmente disponibles. Entonces tenemos una gran cantidad de versiones y esta diapositiva no es más que para transmitirles a ustedes que SQL Server no es nuevo en el mercado, es un producto que lleva muchos años, ¿cierto? Ya va a cumplir 30 años en el mercado, o este año está cumpliendo 30 años en el mercado. Entonces es un motor de base de datos con bastante trayectoria, que lleva mucho tiempo en el mercado, que es muy robusto, que se está posicionando muy bien en temas de inteligencia de negocios y que como motor de base de datos se está consolidando y se está volviendo muy sólido y muy fuerte. Es una herramienta bastante competitiva que por supuesto los invito a trabajar. Bueno, muy bien.
Quiero que pasemos a la primera demostración. Entonces, en esta demostración vamos a aprender a identificar si mediante 5 técnicas o 5 métodos vamos a aprender a identificar la edición y la versión que tenemos con SQL Server. 5 técnicas y vamos a comenzar con la primera de ellas. Permítanme, les comparto por acá la máquina virtual para que empecemos a ver las 5 técnicas. Bien, entonces ya estamos aquí en nuestro ambiente. Esta es una máquina virtual que tengo montado, que tengo desplegada sobre Azure. Es un sistema operativo Windows Server 2016. Dentro de las prácticas veremos, por lo general, se recomienda proveer un directorio activo para la administración de usuarios, cuentas de servicio y demás. Ya iremos detallando y conociendo un poco más el ambiente sobre el cual estamos trabajando. Bien, veamos un poco algunas de las técnicas sobre las cuales podemos trabajar, o los 5 mecanismos que tenemos para conocer una edición y una instalación de una edición y una versión de SQL Server. Lo primero que voy a hacer es entrar al SQL Server Management Studio. Les cuento que en este momento voy a entrar a SQL Server 2014 Management Studio. Ya les iré contando por qué tengo 2014 y por qué no estamos sobre 2017, ¿verdad? Y esto esencialmente es porque en un módulo posterior es donde vamos a realizar la instalación de SQL Server 2017 y por supuesto del Management Studio 2017. Desde aquí vamos a ver algunos ejemplos y algunas técnicas, pues para hacer el proceso de conexión. Observen que yo en este momento tengo dentro de mi servidor 3 instancias. Observen que el nombre de mi máquina es SQL, entonces la vamos a llamar SQL o SQL, el nombre del servidor, y mis instancias son 3 instancias nombradas. Recuerden que les decía que por lo general la primera instancia era por defecto, pero en este caso no aplicaba, y es simplemente porque tengo mis 3 instancias nombradas, porque quiero dejar la instancia por defecto, la instalación que vamos a hacer de nuestro curso. Observen que tengo SQL 2014, es una instancia, en SQL Server 2014, por supuesto. SQL 2, que es una instancia que tengo en SQL Server 2017, solamente que es mi instancia temporal por ahora. Y SQL Upgrade, que es 2014 también, y es la que vamos a utilizar más adelante para una actualización en sitio o in place de SQL Server. Me voy a conectar a SQL 2. Por un instante me conecto aquí a SQL 2, ¿cierto? Y observemos algunas características que tenemos acá de esta instancia. Yo aquí tengo unos archivos de ejemplo que quiero mostrarles, ya unos scripts listos para empezar a trabajar. Bien, voy a entrar por aquí a el módulo 1 para hablar un poquito sobre versiones y ediciones de SQL Server, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos? Entonces, vamos a ver las 5 técnicas. La primer técnica en la que yo me quiero enfocar un poco es en ver un poco la edición sobre la cual estamos trabajando de SQL Server. Entonces, permítanme, voy a aprovechar aquí, voy a aumentar el tamaño de la letra para que la veamos un poco mejor, ¿cierto? Ya que está un poco pequeña, entonces voy aquí a fuentes y vamos a aumentar el tamaño de la letra un poco más, por ahí a 14, para que veamos un poquito más grande el texto. Listo, igual no vamos aquí a leer nada, simplemente vamos a enfocarnos un poco en lo que queremos hacer. Entonces, lo primero, ¿dónde podemos ver la versión de SQL Server? Método número 1. Método número 1 es aquí en esta pestaña de la izquierda, en esta ventana de la izquierda que se llama el Object Explorer o el explorador de objetos. Allí, ¿qué vamos a encontrar? Allí vamos a encontrar la instancia a la cual me conecté, que en este caso es la instancia SQL 2, y observen el número de la versión. SQL Server 14.0.1000.169. Entonces, esa es el número de la edición
de este SQL Server. Miren cómo si me conecto, por ejemplo, al SQL 2014, el número es el 12.0.6024. Más o menos si lo llevamos a términos de números, estamos viendo que la versión 14.0 hace referencia a SQL Server 2017, entonces esta edición es 2017. La 12 hace referencia a 2014. La 13 haría referencia a 2016. Y así vamos manejando las diferentes versiones si lo queremos ver en términos numéricos. Entonces digamos que ese es el primer método para poder ver la versión y la edición. Segundo método, me puedo ir a explorar la ruta, una ruta donde tengo el log de errores de SQL Server, ¿cierto? Ya esta ruta la tengo por acá. Voy a copiarla y en el explorador de objetos vamos a pegarla. En C, Program Files, Microsoft SQL Server. En este caso voy a consultar la de 2014, MSSQL 12, versión 12, la instancia SQL 2014. En la carpeta log voy a abrir el log de errores de SQL Server. Entonces vamos a abrirlo, ¿cierto? Con el bloc de notas en este caso, para no ir tan lejos. Y observen qué es lo que me indica esto. Me está indicando que para la instancia SQL Server 2014 que abrí, que es el log de errores que tengo Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3, ¿cierto? Con un Knowledge Base 40.22.6.19. La versión es la 12.0.6024, que ya lo habíamos visto desde el explorador de objetos, y está a 64 bits. Y algo importantísimo que no vimos en el primer método, la edición. Recuerden que hablábamos que había una edición de evaluación, pues observen que tengo la Enterprise Evaluation Edition, tengo una edición de evaluación de 180 días que voy a usar durante este entrenamiento. Entonces esta es la segunda forma o el segundo método que tenemos disponible, y es a través del log de errores para ver el error como tal. ¿Listo? Entonces, método 2 en sí. ¿Listo? Método 3. Voy a ir a las propiedades nuevamente del 2017, clic derecho y propiedades. Y observen que en este método 3, en la pestaña general del panel de propiedades del servidor, me muestra dentro de las opciones qué producto es el que tengo instalado. Maximizo por aquí un poco y observen que dice Microsoft SQL Server Enterprise Evaluation, versión 64 bits, y la versión es la 14.0.100. Nuevamente me dice que estamos en la versión 14.0.100. ¿Listo? Tercer método de la forma, digamos que dentro de las propiedades gráficas. Cuarto método, mediante esta consulta a esta función, esta es una función que estamos viendo cuando son dos arrobas, son funciones propias del sistema, arroba version, select arroba version, vamos a poder consultar la versión de la instancia en la cual estoy conectado. Observen, Microsoft SQL Server 2017, Ready to Manufacture, RTM, 14.0.1000.169, y además me dice que es evaluación Enterprise Evaluation Edition. En este ya tengo un poquito más de detalle del sistema operativo y me dice que es Windows Server 2016 Data Center. ¿Listo? Entonces ya también tengo la versión del sistema operativo sobre el cual tengo instalado el producto. Último método que quiero contarles. Hay una función que se llama Server Property que recibe como parámetro versión del producto y también nivel del producto y edición como parámetros de la misma función para obtener qué tipo de información. Versión del producto, como pueden observar, versión 14.0.1000.169. Bien, voy a mostrarles un poquito más grande acá con una función de zoom. Me indica entonces que es la 14.0.1000.169. Es, digamos que el Ready to Manufacture, ya no es ninguna versión de prueba ni mucho menos, y la edición es la edición Enterprise Evaluation Edition. Muy bien, con eso cerramos esta primera parte
del módulo 1. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.